ser humano es impredecible, ya lo decía un anuncio de Aquarius. En 1997 Mercedes lanzó la clase A. La idea de la clase A era crear un vehículo polivalente que compitiera con los coches de segmento C, pero que midiera como un coche de segmento B, con 3,6 metros. La idea perfecta para crear este vehículo, que por dentro era tan grande como un Golf, pero por fuera era tan grande como un Clio, era colocar el motor inclinado por debajo de la zona de los pasajeros. Esto servía para muchas cosas. Primero, reducía el voladizo delantero. Segundo, reducía el momento polar de inercia, así que el coche funcionaba muy bien y se podía conducir bien. Y luego, para conseguir que fuera seguro, lo que se hacía con esa inclinación del motor era que se colara el motor por debajo del compartimento de los pasajeros cuando te chocabas de frente. Además tenía dos ventajas más, y es que como un buen monovolumen tenía un punto de entrada más alto que un compacto tradicional, de manera que podías meterte en el coche de una manera más agradecida, sobre todo si eras una persona mayor y tenías problemas de espalda, y por otro lado podías modular el espacio de carga moviendo los asientos traseros. Pero las tendencias mandan, y una vez que pasó la primera generación de la clase A, que realmente ya habéis visto que funcionó comercialmente, llegó BMW, sacó la serie 1, el A3 siguió haciendo daño en el mercado y el mercado giró en sus gustos. Pasó de gustar y apreciar los monovolúmenes y la versatilidad a ser mucho más banal, a mirar más la estética, el dinamismo, la agresividad y el postureo que lo que realmente estaba comprando el cliente. Así que Mercedes no le quedó otra que transformar su concepto de coche de segmento C especial y hacer su propio Golf. El Clase A cambió totalmente de formato para 2013, pasando a ofrecerse un coche en la horma tradicional de un compacto, un Golf o cualquiera de otros de sus rivales, como el A3 o el Serie 1. Un coche tecnológicamente menos avanzado, con un enorme voladizo delantero dominando las proporciones y muchas líneas de estilo innecesarias que recargaban el diseño de su frontal. También estaba acompañada por unos enormes faros, una suspensión mucho más seca en sus reacciones, que condicionaba la tradicional pisada de un Mercedes-Benz. Pero aunque el coche fuera más pequeño por dentro y más grande por fuera, aunque tuviera peor pisada en cuanto a confort o resultara menos versátil, era, eso sí, mucho más cool, más guay, más chulo, y comercialmente explotó, hasta que en 2018 llegó a colocar más unidades que BMW o Audi en el segmento C, algo que no sucedía desde 2003. Este formato había llegado para quedarse. Así las cosas, y tras la primera generación Mercedes ha renovado ya otra vez su clase A a finales de este pasado 2018 para crear esta versión de aquí. Si nos vamos a la parte delantera, además de tener un tremendo voladizo de 0,9 metros que representa el 20% de la longitud total, aunque los diseñadores digan que es un coche con el voladizo corto, no lo es un voladizo realmente largo, pero esta vez han jugado con las formas de una manera un poco más suave. Si nos venimos hacia aquí vemos que tiene unos faros más pequeñitos, más agresivos. Dice Mercedes que son de depredador y la verdad es que le quedan mucho mejor que los pedazo pilotacos que tenía antes. En la parte delantera tenemos una calandra muy similar a la que teníamos antes, tenemos una toma de aire de verdad debajo y luego a los lados dos tomas más falsas con duro de chocolate. Tenemos también la toma de aire que sirve para hacer las cortinillas de aire que empezó a poner de moda BMW y que Mercedes se ha apuntado. Y aunque no nos gusten las tomas estas falsas, esto pintado del color de la carrocería hubiera supuesto un problema y hubiéramos perdido la posibilidad de canalizar el aire hacia ahí. Así que le vamos a dar el aprobado. Todo el capó está afilado hacia adelante, no hay superficies ni líneas de tensión exageradas, solo salen estas dos de la parte de la calandra. Y ya, yéndonos hacia el lateral, lo que ha hecho Mercedes es evitar utilizar tantas líneas de estilo para agregar interés como tenía el anterior clase A. Antes teníamos una línea de hombro, una línea por aquí debajo que cruzaba, una locura de formas que al final parecía que no se sabía dónde empezaban las líneas, ni dónde acababan, ni por qué acababan de pronto. Ahora se ha hecho un diseño mucho más limpio, tenemos esta línea única que va de adelante a atrás, recorriendo todo el perfil de la carrocería y además acuñándola porque está inclinada y además es una curva, no es perfectamente recta y eso da agresividad, pero al mismo tiempo calidad en el diseño. Tenemos el mismo formato de la curvatura del pilar C, que ya habíamos visto en el clase A anterior y que se ha convertido en su signo distintivo. Mantenemos inclinado también el corte del portón y luego a nivel de superficies, evitando utilizar tantos elementos superfluos, lo que se ha trabajado es con curvas. Entonces tenemos una primera curva aquí,
Luego nos metemos en cóncavo, pasamos a convexo, volvemos a cóncavo, que es lo curioso de toda esta historia, de que tenemos este paso metido hacia adentro, salido hacia afuera, metido hacia adentro otra vez, y creamos de esta manera esta línea de estilo que sirve para acuñar y meter un poco más de tensión a la carrocería. Luego tenemos la faldilla y esta pieza tan tuning de hace un tiempo, que ahora se ha metido ya en los coches de producción. Detrás hemos perdido los pilotos verticales que tenía el clase A de antes. Nos hemos puesto con todos los fabricantes ahora de moda a colocar faros horizontales para hacer que el coche visualmente se vea más ancho. A mí no me terminan de convencer porque son demasiado curváceos y me gustaban más los verticales. Yo soy más del rollo de los Golfs originales y ese estilo, y estos faros me están empezando a aburrir al verlos en todos los compactos. Si nos vamos a la parte baja, tenemos un difusor más o menos real, y lo que no es nada real son las tomas de escape, las salidas de escape, perdón, una a cada lado, que no sirven de nada porque la cola de escape está aquí detrás. Llama especialmente la atención para mal porque este coche es un coche de gasolina y bien las podía tener aquí metidas, pero no. Pero el principal protagonista de la clase A es su interior, que es el mejor del segmento y uno de los mejores del mercado. Aquí se ha dado un paso adelante salvaje y se ha hecho a través de aplicar una manera distinta de confeccionar los interiores. Se ha creado un mueble horizontal con una textura muy bien lograda, con un plástico de altísima calidad, blandito, con iluminación por todas las esquinas para crear un ambiente, y se ha dado un protagonismo relativo a las dos pantallas que sirven de cuadro de instrumentos y de sistema de infoentretenimiento, que se crea una única pantalla que está apoyada en el salpicadero y que queda mucho mejor integrada visualmente que las pantallas estas que sobresalían de la clase A anterior. Luego todo el resto del interior está muy bien apañadete, con botones tipo piano, de buena calidad. Todos los materiales han mejorado una barbaridad. El volante es una pasada, con un tacto metálico. Tenemos un negro piano muy sucio, de estos que se mancha con solo mirarlo, pero bueno, queda muy pintón cuando lo tienes limpio. Y luego tenemos una cosa que me ha gustado mucho, que son la forma de los paños de las puertas, jugando con texturas, jugando con materiales y sobre todo con un tirador que parece que se conforma sobre la propia puerta, que está así como una pieza metálica insertada. Está muy bien trabajado, es una cosa distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Si nos ponemos ya en una manera de comentar el coche a la hora de conducir, y os tengo que hablar de posición de conducción, os tengo que decir que es un coche multiregulable, con las regulaciones en el asiento, en la puerta, como viene siendo habitual en Mercedes, con otra cosa curiosa como es la palanca del cambio de marchas colocado aquí detrás del volante, o el freno de mano de botón. La posición de conducción es buena, es aceptable, los pedales ligeramente desplazados a la derecha, pero no demasiado, un volante con un buen agarre, con buen tacto, con un buen cuero, y unos asientos con un soporte lumbar muy marcado, que a mí al principio no me ha convencido, pero luego haciendo muchos kilómetros he descubierto que me iba bien. Son asientos cómodos para hacer viajes largos. La única pega que les voy a poner es que agarran muy poco los pétalos laterales cuando estás pasando las curvas rápido, y este A250 puede pasar las curvas muy rápido, así que le faltan unos asientos un pelo más marcadamente deportivos. El sistema de infoentretenimiento es una de las cosas en las que más dinero ha invertido Mercedes. Es además el mismo sistema que llevan otros modelos modernos de la Casa de la Estrella, y se nota. Lo primero que tenemos que destacar es su sistema de síntesis de voz, que le puedes decir "Hey Mercedes", y no nos hace ni caso. Normalmente funciona, pero aquí parece ser que no nos quiere escuchar. Van 2 veces que ha fallado y solo ha sido las 2 veces que hemos grabado. Parece alucinante. No tienes que andar a toquitar, pues por ejemplo, para cambiar el color ambiental que tienes en el coche, puedes directamente hacerlo de manera vocal, puedes cambiar la temperatura del climatizador o meterle una dirección al navegador, y realmente funciona. No es como otros sistemas vocales que te prometen mucho y luego no funcionan y te acabas exasperando. Si no quieres meter las cosas a voz porque directamente no puedes, por ejemplo, quitar el sistema de aviso de abandono de carril, lo tienes que hacer a través de los menús. Y el problema de los menús, aunque están muy bien clasificados y se ven muy bien, es que se controlan todos a través de un touchpad. El touchpad es una solución bastante peor a la hora de tenerte que concentrar en él que el sistema de ruleta tradicional que ha tenido Mercedes o que tiene BMW o Audi, porque exige que estés apuntando, y aunque tienes este pequeño apoyabrazos para apuntar bien y tocar, cuando vas conduciendo, si tienes que tocar algo de aquí, y te puede pasar porque tengas que regular algún sistema de ayuda del coche, resulta que no puedes porque tienes que andar a apoyar mano, atinar, y te roba mucho tiempo de vista a la carretera. El cuadro de instrumentos, por otro lado, si nos ponemos a hablar de él, es totalmente configurable, está muy bien resuelto, tiene los relojes redondos tradicionales, pero de nuevo, si quieres andar a cambiar aquí cosas, tienes este botón negro que es táctil,
y que te sirve para subir y bajar. Y yo sigo prefiriendo los botones físicos a los táctiles porque, de nuevo, esto te exige más precisión y más atención de la que te exigiría un botón tradicional. Con este de aquí lo que haces es controlar aquella pantalla. ¿Está bien logrado? Parece un iPad. Y el sistema operativo es maravilloso y es muy rápido. Pero la cantidad de tiempo y de dedicación de intelecto que le tienes que meter a este coche para hacer las cosas conduciendo me empieza a parecer peligrosa. Así que no sé yo si es lo más recomendable. Por dentro sigue sin ser el segmento C más grande de la categoría, aunque si colocáis dos sillitas os van a entrar bien. Hay espacio para colar los pies por debajo del asiento delantero, que eso siempre te permite ganar algún centimetrillo. No es tampoco exageradamente ancho, pero bueno, para dos adultos se puede utilizar. Tenéis dos salidas independientes de aire y luego tenemos dos conexiones USB-C que te pueden servir para conectar el móvil o el iPad si se lo llevas aquí a los enanos o lo que sea. En cuanto al maletero con 370 litros, también está alineado con el resto de compactos del segmento, así que no va a ser un factor determinante a la hora de decidirte por uno o por otro. Estoy cansado de escuchar estupideces sobre que el Clase A es un Megane más caro. Este coche no tiene plataforma de Renault ni es un Megane, está montado sobre una plataforma de nuevo cuño modular para modelos de tracción delantera creada por la propia Mercedes para este coche y llamada MFA 2. La original MFA, de donde parte el diseño de esta nueva base, fue compartida con el Infiniti Q30, que va a dejar de venderse en Europa de manera inminente. Ningún otro modelo de ninguna otra marca ha usado esta base, así que dejemos ya de hablar de Renault al hablar del Clase A, porque quitando el motor diésel de 1,5 litros, el resto de componentes son fabricados por y para Mercedes. Incluso el motor de gasolina pequeño, el M282 de 1,3 litros, está producido en Alemania por y para Mercedes, a pesar de compartir el diseño y algunas estructuras básicas con el 1,3 de Renault y Nissan. Un motor que, por cierto, va de coña. Esta es una 250 de 224 caballos, 350 Nm de par. Lo saca de un 4 cilindros, con inyección directa de gasolina, con turbo de doble entrada, con distribución variable, el mismo motor en bloque que se utiliza en el A35 AMG, mucho más potente ya de 300 caballos. Este motor está fabricado completamente en aluminio, es ligero, es moderno, gasta poco, vibra poco y corre mucho. En este caso concreto está asociado a una caja de cambios de 7 marchas de doble embrague que envía su par a las 4 ruedas. Primero las envía a las delanteras y cuando estas empiezan a perder motricidad lo que hace es acoplar el eje trasero. Como funciona así, como cualquier coche del grupo VAG, como una 3, no es un coche que te vaya a empujar desde las ruedas de atrás, pero por lo menos puede garantizarte la motricidad casi en cualquier circunstancia. Cosas curiosas de este motor: tiene 82 milímetros de diámetro por 92 de carrera, y eso lo hace que sea un motor de carrera ligeramente larga respecto a su diámetro. Nos estamos poniendo ahora de moda con este tipo de geometrías más pensadas en el para bajas vueltas, y este motor realmente, más allá de las 6.000 revoluciones por minuto, no quiere girar ni te va a entregar más potencia, así que tienes que trabajar entre sus 1.800 revoluciones, donde te da ya el par máximo, hasta esas 5.800, donde el motor ya empieza a ir para abajo. A nivel de suspensiones, delante tenemos una McPherson normal y corriente, no nos vamos a ir a otro lado, pero detrás tenemos truco. Todos los clase A gordos, y especialmente los que tienen tracción total, llevan un sistema multibrazo muy elaborado para controlar el movimiento de las ruedas traseras. ¿Qué ocurre? Que en las versiones más económicas, con los motores más pequeños, llevamos ruedas tiradas unidas por un eje torsional. No es ninguna maravilla esa solución, y de hecho algunas pruebas que he podido ver por ahí están criticando el coche por ser seco cuando lleva ese tipo de suspensión. La verdad es que ahora lo vais a ver cuando lo pruebe. Con esta suspensión multibrazo el coche va a las 1000 maravillas, y habría que probar uno que no la lleve para ver si de verdad eso que cuentan es verdad y se ha dado un pasito atrás con ese cambio de tipología de suspensión trasera. La primera vez que probé un Mercedes Clase A de la tercera generación me sorprendió porque se salía mucho de lo que típicamente hacía Mercedes a nivel de puesta a punto, y era un coche muy seco, muy durete, me recordaba una 3 con acabado de S-Line y abandonaba la manera de hacer Mercedes las cosas, porque Mercedes siempre nos ha colocado un coche que balanceaba muy bien lo que era confort con dinamismo de chasis, contenía muy bien los movimientos de carrocería, no era un deportivo, pero al mismo tiempo dejaba tragarse los baches. Era un coche bien puesto a punto, pero tirando hacia el confort. Y con el Clase A se pasaron de frenada y se fueron demasiado a lo seco, a mi juicio. Con este Clase A, inmediatamente, nada más hacer 5 kilómetros con el A250, me he dado cuenta de que Mercedes ha atinado bastante mejor
el trabajo con los bushings, con las piezas de plástico que sirven de cojinete entre la suspensión, los brazos de la suspensión, el subchasis y el monocasco de la carrocería. No ha ido un talado ultra extremo y seco y ha permitido que las ruedas se muevan un pelín más longitudinalmente, tragándose los baches, sobre todo en el tren trasero, y eso permite que el coche se sienta al mismo tiempo de aplomado, porque no ha perdido para nada aplomo, porque tiene la misma sensación de ir durete, pero ha ganado cierto grado de confort. La suspensión está tarada en esta unidad en concreto tirando a duro, no lleva amortiguadores regulables, no tiene amortiguadores variables, pero el compromiso que tiene es de mi gusto, es un tarado tirando a deportivo, no llega a ser una cosa insufrible, pero ya os digo, los baches tradicionales de la carretera se los traga bien, y si no os metéis por carreteras ultra rotas no vais a tener problema. También los perfiles bajos de los neumáticos juegan ahí un poco su punto. Voy a hablar ahora de los puntos buenos del coche y luego ya me voy a meter con algún detallito que me gustaría que cambiara Mercedes. Los puntos buenos y muy a destacar son, por ejemplo, el motor. El motor de este Mercedes, este 2 litros que también se utiliza en el AMG, es una auténtica pasada. Es un motor que tiene muy buena entrega desde muy abajo del cuentavueltas, se estira hasta 6.000 vueltas sin vacilar. En cualquier parte del régimen tiene patada para empujar, tiene un sonido agradable, es fino, apenas se deja escuchar en el habitáculo. Es un coche que está muy bien conseguido a nivel de insonorización, y el consumo que homologa, según WLTP, es de 6,2 litros. Yo he conseguido un 7,5 y se podría haber bajado a 7 fácilmente, pero incluso yendo vivo, ya os digo, se pueden hacer 7,5 a los 100. Es un motor de esos, combinado con este coche, que nunca te va a faltar chicha. Es un coche que permite adelantar cuando vas apurado, distancias cortas en un puerto de montaña donde necesitas chicha del motor en cuesta arriba para poder adelantar un camión, pues este coche te lo ofrece. Es el balance perfecto, a mi juicio, entre potencia, peso, prestaciones, para tener un coche vivo sin tener por qué comprarte un pepino. Otro aspecto positivo es la dirección, el volante. Tiene el peso preciso necesario y no tiene prácticamente nada de punto muerto inicial. Muy poquitos grados ya está el coche mandándose a la curva. Luego, una vez que lo estás mandando a la curva, a nivel de puesta a punto de chasis, es un coche que balancea poquísimo, centro de gravedad relativamente bajo. Luego están muy bien articuladas las suspensiones para conseguir, junto con las estabilizadoras, que no se vaya hundiendo hacia afuera a medida que vas apoyando más y más el coche. Una vez que está apoyado, tampoco le cuesta, si tienes que cambiar de trayectoria, desapoyarse y cambiar hacia el otro lado. Un coche que no morrea, que no cabecea, que no lo notas torpe, voy a decir. Es un coche con el que afrontar puertos de montaña no se convierte en un suplicio, sino que hasta lo disfrutas. Combinas motor, combinas dirección, combinas puesta a punto, pues te sale un paquete competente. Ahora bien, si te quieres divertir, la suspensión y la puesta a punto no es para nada un coche de estos de erizarte el vello. No es un coche que puedas ir colocando en cada frenada, no es un coche cuya trasera quiera entrar en juego. Va muy sobre raíles, tiene un paso por curva salvaje, tiene un agarre lateral increíble, muy elevado, pero al mismo tiempo, una vez que llegas al límite, resulta neutro y se va yendo de morro poco a poco y ya está, no te va a asustar de atrás. El sistema de tracción total funciona de manera aceptable, manda para las ruedas traseras incluso antes de que tú notes que le van a hacer falta, no llegas a patinar delante y luego empieza a mandar atrás, sino que precarga esos embragues que lleva para mandar para el tren trasero antes de que vayas al acelerador a fondo. No ayuda a la agilidad de la guiñada del coche, pero por lo menos evita que cuando estás saliendo de la curva te empieces a ir hacia afuera porque estás patinando las ruedas delante. Los puntos que ya no son tan positivos están centrados por un lado en el tacto del pedal de freno, que a mi juicio tiene un primer recorrido, así que no frena mucho y después clava mucho freno de golpe. Cuando vas fuerte y vas frenando fuerte no es un problema porque vas a pedir mucho freno y no te va a molestar tanto, pero cuando quieres clavar poco freno o modular bien la presión de frenado resulta difícil porque va tan asistido que rápidamente se va para abajo. Si además vas atacando curvas, tiene la malsana obsesión de ayudarte con el servofreno de emergencia y a veces clavar más freno del que le toca. Se podría mejorar ese tacto, no va mal de dureza porque a mí me gustan los pedales duritos y este va relativamente duro,
pero no termina de tener un recorrido progresivo para poderlo dosificar con cariño. El pedal del acelerador también tiene bastante par. El primer cacho de recorrido sería mejor, a mi juicio, algo un poco más progresivo. Las ayudas a la conducción son bastante intrusivas si tocas la línea de los límites del carril y pegan un hachazo para avisarte de que te sales, pero bueno. Yo otra peguilla que le puedo encontrar es la caja de cambios, y es que es rápida esta doble embrague de 7 relaciones, cambia muy rápido al toque de las levas, en reducciones, en metidas de marcha, pero no es del todo fina cuando conduces despacio, así que si vas por ciudad y te aproximas a una rotonda y quieres parar el coche del todo, en esas últimas 2 reducciones o en la última reducción se nota seca y luego encima confunde con el freno. Es imposible o casi imposible dejar el coche despacito en la entrada de un cero al paso y que casi ni se note. No se puede hacer esa maniobra suave, siempre da algún pequeño trompicón. Pasa algo también parecido a las DSGs del grupo Volkswagen, alguna vez os lo he comentado probando modelos de esos, que no terminan de ir finas en cuanto se emparejan con coches con mucho par como este, que con 350 Nm ya es una cifra más que respetable. Otra peguita de la caja de cambios que no grabé mientras estábamos haciendo la voz en on, y es que no tiene un modo manual auténtico de funcionar, así que aunque tú con las levas puedes decidir cambiar de marcha, si estás un ratito sin actuar sobre ellas, el coche vuelve a colocarse en modo automático de manera automática, valga la redundancia. Los asientos, os lo he dicho antes cuando os he hablado del interior, me parece que le faltan un poco de aletas para agarrarte el cuerpo, dado lo rapidísimo que pasa por las curvas y al final puedes cargar muchas fuerzas G, pero una vez que tiras kilómetros se agradece su mullido durito. Y luego el último detalle que quería comentaros aquí desde dentro del coche es que todo el sistema de este infoentretenimiento es maravilloso. La chica hace mucho caso, la Merche, le avisas, le pides el cambio del climatizador y te hace caso, entiende prácticamente cualquier cosa que le digas, y eso está muy bien, pero en el momento en el que tienes que dedicarle 3 segundos a hacer algo, a cambiar una emisora de radio, cualquier cosa que no sea ella capaz de hacer por síntesis de voz, me parece que tiene tantas cosas y tantos menús y tantos submenús que llega a distraer bastante al conductor. Me imagino que si tienes este coche durante 6 meses, porque ya es tuyo, acabarás atirando más fácil en las cosas, no perderás tanto el tiempo y no te distraerás, pero me da un poco de pánico pensar que una unidad como esta, montada con el control de crucero adaptativo y el control de carril, pueda acabar en las manos equivocadas y alguien se ponga ahí a toquetear y a juguetear con el navegador y pueda acabar teniendo un problema grave por despistarse de la carretera. Hemos hecho un viaje de más de 800 kilómetros con el clase A, todo en un día, y ha sido un coche súper confortable. Es un coche tan cómodo que se lo recomiendo a cualquiera que necesite un coche de ejecutivo de estos, de hacer muchos kilómetros por autovía. Y si tienes que moverte luego por ciudad, tampoco hay problema, es un coche que no ocupa demasiado. Lo de la visibilidad, hay algún modelo que tiene mejor visibilidad en 3/4 trasero, porque este coche tiene un pilar C bastante generoso, pero a la hora de maniobrar con las cámaras de asistencia a la conducción, solventas la falta de tener alguna referencia más concreta visual. Así que con que te apañes con las cámaras es más que suficiente para colocar el coche donde tú quieres. Las comparaciones son odiosas, y si te pones a comparar, ¿con qué puedes comparar este coche? Pues lo puedes comparar, por ejemplo, con un Golf GTI, con un A3 o con un Serie 1. El GTI es un coche más dinámico, más deportivo, lo puedes colocar del tren trasero, ahuecando acelerador, pegando golpes de volante. Es un coche más divertido, iría más en la línea de una 35 MG, que es mucho más rápido que un Golf GTI. Pero el A250 no es ese perfil de coche. Si te vas a un A3, con acabado S-Line, suspensiones más duritas y tal, me parece que es un coche más seco que este, con un interior que está muy bien, pero me parece que el del Mercedes ahora está por delante en acabado. Y si me voy al Serie 1, pues como lo van a renovar en nada con el tracción delantera, hasta que no lo pruebe no voy a pronunciar. A mí el trasera me parecía que era un coche que a nivel de chasis tenía mejor base que el clase A hasta hace muy poco. Es un coche que también puedes involucrar más en la conducción, pero a nivel de interiores, de infotainment y todo lo demás, las pijadas que ahora más están de moda a la hora de valorar comprarse un coche, pues hombre, Mercedes está un paso por delante. Así que, ¿merece la pena pagar el extra de lo que cuesta? Vamos a ver las conclusiones mejor para hablar de esto. El salto adelante que ha dado Mercedes con la clase A ha sido brutal. El coche es mucho más fino de lo que yo recordaba la generación anterior, que era mucho más seco,
y por dentro no estaba tan elaborado. Ahora mismo Mercedes tiene el mejor interior de un coche del segmento C, mezclado con un motor que es un motorazo. Este coche es capaz de tener 6,7 kilos por caballo, capaz de hacer el 0 a 100 en menos de 7 segundos, en 6 y pico. Es realmente rápido, tiene la potencia de un Golf GTI y además mezcla las ventajas que a algunas personas le interesarán de que no es tan dinámico, ni tan deportivo, ni tan cantoso. Este coche es más para viajar rápido, tipo Grand Tourer, y disfrutar de la carretera, y cuando tienes que hacer una incorporación a una autovía, un adelantamiento, cualquier maniobra donde necesites la potencia la vas a tener. Es un coche de esos que les gusta caminar rápido. Cuando llegan las curvas tiene, ya lo habéis visto, un límite de agarre brutal, pero no es un coche de estos que te involucran a la hora de conducir atacando, así que no es el coche más divertido. Y tiene un enorme problema, que es su precio. 50.000 euros tenéis que dejaros en un concesionario Mercedes para llevaros una 250 como este, y luego tenéis que sumarle las opciones que van aparte, que todavía son más caras porque las opciones en Mercedes no son precisamente baratas. Y esto a mí me hace pensar, una 35 AMG, si has llegado a los 50.000 euros, no te va a costar mucho más, pues son 7.000 euros más. Una 35 AMG está a partir de 57.000, así que si eres de los míos, si eres de los que les gusta conducir de manera deportiva y disfrutar un poco más del chasis, probablemente esa sea la elección y vamos a intentar probar ese coche para ver si de verdad te involucra más. Si no te va eso y te va un poco más lo de lobo con piel de cordero y no necesitas esa dinámica de chasis, esta puede ser una muy buena compra. En fin, dejadme en los comentarios lo que os ha parecido el Clase A y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Cuidaros!